Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y que tengan un muy buen día. El día de hoy vamos a iniciar con este contenido que tiene relación con la cultura y el alba de las primeras civilizaciones. Como recordatorio y retroalimentación, recordamos justamente la clase anterior donde trabajamos la era o la edad de los metales en sus tres distintas categorías, ¿cierto? La era del bronce, del cobre, la era del bronce y posteriormente la era del hierro. Justamente el desarrollo de las primeras civilizaciones tiene relación con la era de los metales y así también la revolución neolítica. Me estoy refiriendo a la revolución agrícola. O sea, la agricultura y el desarrollo de los metales, como también así el perfeccionamiento de la técnica, logró, ¿cierto?, agrupar pequeños centros urbanos donde se comenzó a agrupar mayor cantidad de gente, en este caso salir un poco de la tribu, salir un poco de la banda y pasamos a un grupo mucho mayor que ya no necesariamente se ligaba a través de un parentesco y este grupo mayor comenzó a formar el desarrollo, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones. Objetivo del día de hoy, vamos a caracterizar el concepto de cultura y civilización en el marco del surgimiento de las primeras civilizaciones. Esto a través de ejemplos y casos para fortalecer el pensamiento histórico. Entremos. Hay una confusión muy grande que existe entre el concepto cultura y el concepto civilización. Sumamente importante, no hay que pensar que cultura y civilización es lo mismo. El concepto civilización, si nosotros lo dividimos un poco, hace relación justamente al concepto civilis, que tiene que ver con el concepto de ciudad, con el concepto de ciudadano. Todo aquello que está civilizado es algo que está normado, ¿cierto?, por una sociedad altamente compleja que tiene una estructura sumamente bien elaborada y dotada de muchos elementos. Ahora, una cultura determinada, ¿cierto?, una cultura, una expresión cultural, ¿cierto?, como una bandera, como un símbolo, como una construcción, un monumento, lo que sea, una expresión cultural no siempre se relaciona a una civilización, pero una civilización siempre va a tener una cultura, ¿ya? Pero el problema es que ambos conceptos muchas veces se utilizan como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. Les voy a mostrar el caso, por ejemplo, de los mapuches. El grupo mapuche, ¿cierto?, el pueblo indígena, el pueblo mapuche, es una gran cultura, una cultura que se desarrolla en Chile. Una cultura que se desarrolla en Chile desde aproximadamente el año 12.000 a.C. en adelante y tiene una expresión cultural altamente potente, ¿cierto?, en lo simbólico como también en lo estructural. Pero uno nunca dice la civilización mapuche. Y la pregunta es, ¿por qué razón la cultura mapuche no llegó a ser civilización? ¿Ya? Son muchas las características, son muchos los elementos del por qué no llegó la cultura mapuche al ser civilización. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura inca, no solamente nos referimos a la cultura inca, sino que nos referimos a la civilización inca. ¿Por qué los incas llegaron a ser civilización y los mapuches no? Y también quiero dejar algo muy en claro. No quiero que caigamos en un juego de pensar que una civilización es mejor, ¿cierto?, que una cultura, o creer que una civilización llega a un grado superior, ¿cierto?, por el hecho de que una cultura no puede. Por ejemplo, decir que los mapuches no fueron civilización porque no tuvieron la capacidad de serlo sería bastante equívoco ese análisis, porque los mapuches, pudiendo haber sido civilización, ellos decidieron mantenerse en una estructura que les acomodaba y en este caso la estructura de civilización a la cultura mapuche no la acomodaba y por esa razón la cultura mapuche durante tantos años, miles de años, se desarrolla de una forma completamente distinta, ¿ya? Eso es algo que tenemos que tener claro. Una civilización
puntualmente basa su desarrollo en una ciudad, y esa ciudad tiene un modelo urbano. Entonces hay un estilo de vida sedentario, que en este caso está vinculado fuertemente a la agricultura. Las relaciones son mucho más abiertas y ya no hay tantos vínculos con respecto a los parentescos. O sea, en una civilización perfectamente pueden haber miles, incluso hasta, en el caso por ejemplo máximo, 1 millón o un poco más de habitantes dentro de una civilización. Pero ese millón de habitantes o esos cientos de miles de habitantes, ¿cierto? No tienen un vínculo sanguíneo entre ellos o no tienen un parentesco, ¿ya? Entonces una civilización va más allá de los parentescos y se abre mucho más. Entonces una civilización de por sí son grupos mucho más numerosos. Ya no es solamente una banda, no es solamente una tribu, sino que son grupos muy muy numerosos. Ahora, tenemos también una consideración, un desarrollo altamente tecnológico. Las civilizaciones desarrollan, ¿cierto?, gran capacidad tecnológica para poder elaborar numerosos monumentos, ¿cierto?, con técnicas muy bien elaboradas y muy sofisticadas, incluso difíciles de comprender en los tiempos actuales. Cito por ejemplo el caso de las pirámides. Hay una división del trabajo y es justamente por la gran cantidad de personas que forman parte de la civilización. Claramente una persona debe dirigir un trabajo determinado o una función determinada. Hay un sistema legislativo, ¿cierto? Hay leyes que comienzan a surgir de a poco dentro de las civilizaciones, e incluso en algunos casos se escriben estas leyes como si fueran las primeras constituciones, ¿cierto? Obviamente resguardando los conceptos, y estas leyes en primera instancia están muy vinculadas a lo religioso. ¿Por qué? Porque los grupos humanos que forman las primeras civilizaciones son profundamente religiosos. O sea, la religión y el poder, ¿cierto?, están muy muy estrechamente asociados, y algo que es sumamente importante que determina, ¿cierto?, las primeras civilizaciones y que tiene que ver con la trascendencia de estas, tiene que ver con la escritura. La escritura, ¿cierto?, en este caso, ya sea tallándola, ¿cierto?, a modo de cuña o jeroglifo, o escribiéndola, ¿cierto?, justamente plasma la identidad de las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones, cuando hablamos del Oriente Medio, ahí es donde surgen las primeras civilizaciones en Oriente Medio, también son consideradas fluviales. Se llama civilización fluvial principalmente por el hecho de que son civilizaciones que están muy cerca de los ríos, ya que los ríos son los que suministran los principales recursos de agua justamente para el desarrollo agrícola. Por ende, el hecho de que estas civilizaciones estuviera fundadas, ¿cierto?, o hayan sido establecidas cerca de cursos de agua, principalmente ríos, es sumamente relevante. De hecho, no hay ninguna civilización que no haya tenido una cercanía a un río o algún afluente, ¿cierto?, de agua. Si bien, por ejemplo, podríamos considerar el caso de Sumeria, el caso de Egipto y el caso de Fenicia como las primeras civilizaciones, hay elementos que tienen en común, como si hubieran calcado ciertos patrones para poder seguir el camino de una civilización. Y estas características, ¿cierto?, son consideradas como las que determinan lo que es y lo que no es una civilización. Veamos el caso de Sumeria. Sumeria es considerada por la historia como la primera civilización del mundo. Y esta civilización se desarrolla justamente entre dos grandes ríos que son el Tigris y el Éufrates. Sumeria se distribuyó, ¿cierto?, a través de numerosas ciudades que eran ciudades-estado, independientes entre sí, pero que pertenecían a la misma civilización que es la civilización sumeria. A la vez también Sumeria fue una de las primeras, creo que la primera incluso, que desarrolló una forma de escritura que prevaleció con el tiempo, que es la escritura cuneiforme, que era una cuña, ¿cierto?, que se escribía en piedra, ¿cierto?, en arcilla, y donde se lograron plasmar las principales ideas, las principales formas, ¿cierto?, de escritura.
se fortaleció de manera bastante bien acabada lo que es la religión y un poder estratificado de manera piramidal, donde justamente existía un poder central a cargo de un líder, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo, incluso llegando hasta los esclavos. Algo sumamente importante es que las primeras civilizaciones fueron esclavistas. Algo muy característico de las primeras civilizaciones, en el caso de Sumeria, es justamente esta estructura que está acá, que son los zigurats. Los zigurats son pirámides escalonadas, ¿cierto? No como las de Egipto. En este caso yo recogí con un modelo tridimensional, pero hay muchas que todavía existen. Lamentablemente la vista está de horizonte, entonces no había ninguna con una vista panorámica. De hecho, si ustedes buscan un zigurat, van a encontrar imágenes reales. Y esto que está acá arriba es justamente la escritura cuneiforme que les mencionaba recién, que son las primeras muestras de escritura a cargo de esta primera civilización, que es Sumeria. Dioses, ¿cierto? O deidades con rasgos antropomorfos. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Dioses que tienen forma humana y muchas veces cabezas de animales, y eso va a ser muy patente no solamente en Sumeria, sino que también se va a repetir en Egipto, por ejemplo. Y justamente vamos al caso de Egipto. Egipto, al igual que Sumeria, también se desarrolla en torno a un gran río, en este caso el río Nilo, y también tiene un sistema estratificado, en este caso la imagen o la figura del faraón, ¿cierto?, que va a ser la más importante, y hacia abajo. También va a ser profundamente esclavista, igual que Sumeria, y la escritura es distinta. La escritura de Egipto es de tipo jeroglífica, no es una escritura cuneiforme como en Sumeria, y desarrolla fuertemente el comercio. De hecho, entre Sumeria y Egipto hubieron relaciones comerciales, y a la vez también se avanzó fuertemente en algunos otros aspectos como la astronomía, la medicina y las técnicas de construcción. Para qué decir, Egipto es uno de los grandes referentes de las técnicas de construcción que incluso hasta el día de hoy se pueden utilizar. Aquí tenemos el caso, bueno, las llamativas pirámides, ¿cierto?, que muchas veces estaban sincronizadas con ciertas posiciones de los astros, lo cual demostraba que los egipcios eran sumamente habilidosos y contemplativos, observadores, ¿cierto?, de los fenómenos astronómicos, y tenían esta capacidad para poder desarrollar estas pirámides. Y obviamente, como es una sociedad esclavista, lograron desarrollar numerosos monumentos que incluso al día de hoy todavía no hay como ideas exactas o ciencia cierta de cómo fue que se construyeron. Y tenemos la escritura de tipo jeroglífica, perdón, y también tenemos la presencia de dioses, ¿cierto?, antropomorfos, que son figuras humanas con cabezas de animales. En el caso de cómo se llama esto, de Egipto y Mesopotamia, tenemos elementos en común, principalmente el tema de los ríos, sociedades estratificadas, y a la vez también con una estructura sumamente fuerte en cuanto a lo que es el esclavismo. Son esclavistas completamente, y a la vez también estaban bastante cerca. De hecho, esto que está acá, esta curva que yo estoy mencionando, es considerada como la media luna fértil. ¿Por qué se le llama media luna fértil? Porque en este lugar se desarrollan las principales civilizaciones, y aparte que era una tierra muy rica para el desarrollo de la agricultura. Y eso facilitó, ¿cierto?, que haya surgido Egipto y Mesopotamia. Pero también tenemos otras civilizaciones que tampoco podemos dejar de lado, que es, por ejemplo, la civilización india o el caso de China. Y justamente estas dos también se guían con el cauce de los principales ríos, como el río Indo y el río Amarillo y el río Azul en el caso de China. Pero nos vamos a enfocar netamente acá, porque justamente Egipto y Mesopotamia son las civilizaciones que más se relacionan con Occidente, y justamente con lo que viene posteriormente. Y acá tenemos un pequeño esquema resumen para que nos vayamos fijando en un pequeño cuadro conceptual. Y la idea es que ustedes le coloquen pausa a este pequeño resumen y se fijen en los elementos que están acá arriba, que son los más importantes que vimos el día de hoy,
y los elementos que se encuentran abajo. De arriba hacia abajo lo van a analizar con mucho tiempo y posteriormente a eso vamos a desarrollar la actividad próxima. Que estén muy bien y se cuidan. Hasta la próxima.